Bueno, mis queridos hermanos, vamos vamos a comenzar ahora nuestro estudio, el estudio en el cual estamos llevando la serie sobre asuntos de la iglesia local. Hoy terminamos el bloque de los dos que tenemos y seguimos el próximo jueves ya retomando Marcos 6. Estamos intercalando, hermanos. Espero en sus corazones que los principios que estamos conociendo de la Escritura, ya sea por Marcos o repasando este tema de asuntos de la iglesia local, estén quedando en nuestros corazones individualmente o también como congregación. La idea es que todos estemos en verdad conociendo, aprendiendo, recordando estos conceptos de la Escritura que nos van a ayudar, que nos están mostrando cómo debemos ser como iglesia. Muy bien, entonces les pido el favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 3, versículo 10. Y este tema que estamos tratando, hermanos, vamos a buscarlo entender únicamente bajo la visión bíblica. No vamos a ir a buscar otros conceptos, costumbres o de rituales o de organización de otras iglesias o de otras congregaciones o de otras formas de práctica en esta doctrina, sino vamos a ir directamente a la Escritura. ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos enseña el Señor sobre cómo debe ser una iglesia sanamente doctrinal? ¿Cómo debemos ser nosotros como iglesia y cómo nos identificamos nosotros en realidad para ser una asamblea sana doctrinalmente? Ya vimos el primer punto o el primer de la serie de 8 que tenemos, que es el asunto, el tema de la membresía, ¿no? El propósito de Dios, dice en Efesios capítulo 10, el propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia o es utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en lugares celestiales. Acabo de leer Efesios capítulo 3, versículo 10 en la versión Nueva Traducción Viviente. Yo espero, hermano, porque realmente esa es mi oración. A mí esto realmente me confronta este tema, pero yo oro por ustedes porque quiero que entendamos toda la responsabilidad que tenemos en nuestra relación con la iglesia o como iglesia. Cómo es nuestro andar como creyentes y como cuerpo, cómo expresamos de manera particular la vida que el Señor nos ha dejado en la congregación. Vamos a orar en este momento para pedirle al Señor que este tema llegue a sus corazones y más que todo a sus corazones, no solamente sino también a nuestras voluntades, hermanos, para recibir lo que el Señor nos quiere hoy enseñar y vivirlo. Esa es la idea, no solamente conocer algo, recordar algo, sino vivirlo. Padre amado, Señor, te doy las gracias por esta oportunidad, Señor, y el privilegio que nos das de compartir este tema, Señor, de gran responsabilidad y, Señor, como una manera de madurez y crecer, Señor, según Efesios 4 también, para que todos vayamos creciendo a la estatura, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Así que, Señor, te rogamos nos des el conocimiento, frescura en nuestras mentes y corazones, la sabiduría también, Señor, que viene de ti, y la inteligencia, la obediencia para vivir estos principios que edificarán nuestra vida de iglesia. Te doy las gracias en el nombre de Jesús por quienes están aquí hoy presencialmente y los que están allí conectados. La gloria sea para tu nombre, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Entonces, hermanos, en la introducción del jueves anterior comenzamos con Efesios 3:10. Yo estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, pero también lo podemos leer en la versión, obviamente, Reina Valera. Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Entonces la iglesia, hermanos, tiene una tarea. Nosotros tenemos una tarea puesta por Dios, no es algo impuesta por los hombres, no es algo que asumimos por motu propio, o sea, porque quisimos de la noche a la mañana, sino la Escritura nos muestra que la iglesia fue creada, la congregación de los santos ha sido dejada en el mundo con una razón. Vamos a enfocarnos en esta también, pero hay otras razones que después con tiempo lo hablaríamos y eso es para temas también para tratar. Pero el principal que estamos basándonos en Efesios capítulo 3, versículo 10, es que el propósito de Dios con todo esto, y con todo esto hablamos del contexto de Efesios capítulo 3, desde el versículo 3:10, 3:9 hacia atrás, donde Pablo está hablando de un misterio que ha sido revelado. Un misterio en el cual ustedes, hermanos, nosotros, la iglesia de hoy, los creyentes de hoy, somos o estamos siendo privilegiados al entender este misterio.
Y al entender este misterio que Dios nos ha revelado, hermanos, asumimos una responsabilidad. No es simplemente conocer algo que allá el hermanito enseñó una noche en el local bíblico y que ya habíamos visto hace tiempo atrás cuando vimos los distintivos de la asamblea, sino, hermanos, vivir de acuerdo a este mandato y propósito de Dios. Es utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría. ¿A quiénes? En este caso en particular, a todos los gobernantes y autoridades invisibles en los lugares celestiales. Esa es la tarea que Dios nos puso. Entonces, Dios no va a usar a los ángeles para revelar sabiduría a los santos. Dios sí usa a los santos y va a usar a los santos para revelar su sabiduría a los seres angelicales, tanto los ángeles fieles como los demonios. Porque en Efesios capítulo, todo el libro de Efesios, yo estoy preparando un estudio sobre esto, pero es un estudio largo, hermano, sobre todo el libro de Efesios, pero enfocado principalmente en cómo ser la iglesia perfecta, en realidad, cómo ser la iglesia del Señor. Efesios nos muestra todo lo que debemos ser como iglesia. La advertencia de Pablo al final en Efesios 6:10 dice: ojo, estén atentos, fortaleceos en el Señor y en el de poder de su fuerza, porque, y da una razón, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿no? Entonces Pablo nos advierte que estamos siendo observados por una gran cantidad de testigos, tanto ángeles buenos como ángeles caídos. A unos hay que resistirles por la fe con la armadura que Dios da, Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, y a los otros con nuestro testimonio les enseñamos. Es interesante y más adelante vemos unos términos, o más bien les comparto, algo que tiene que ver no en la angeología, como sería un estudio también que hace años, muchos años atrás, intentamos tener aquí en la congregación, de entender cómo son los ángeles, cuál es el ministerio de los ángeles, cómo es su naturaleza y su carácter y todo eso, pero obviamente no es el tema ahora en este momento. Bíblicamente, hermanos, entendemos que Dios dejó en la Biblia una gran cantidad de imágenes, de figuras, de ejemplos, de alegorías para enseñarnos su sabiduría. Hermanos, si usted desea crecer en la madurez de Cristo, y si deseamos crecer en la madurez de Cristo, debemos entender y conocer esta gran cantidad de figuras, de ejemplos, de alegorías, para que podamos crecer ¿en qué? En sabiduría. Por eso el apóstol Pablo decía en Colosenses 1 que él ora porque seamos llenos de todo conocimiento, sabiduría e inteligencia. 3 palabritas que van siempre ligadas y sumadas a nuestro crecimiento como hijos de Dios y también como iglesia. Entonces, bíblicamente también el Señor usa para enseñar la expresión, porque ese va a ser el próximo tema después de este segundo bloque, el cuerpo de Dios o la iglesia como un cuerpo más bien. Para enseñar esta idea, Dios utiliza, o el Señor utiliza en la palabra una serie de imágenes, de figuras. Por ejemplo, ya vimos que Él usa, por ejemplo, el ejemplo de la casa. Habla de que somos un edificio, habla de que somos una roca, que somos una familia, que somos una nación, que somos cuerpo, que somos sol, que somos sal, que somos luz, que somos candelabros o candeleros. Y así el Señor utiliza gran variedad de figuras que vamos a conocer después con el tiempo. La que vamos a ver hoy es diferente en este aspecto. Entonces, son todos estos términos que acabo de mencionar: iglesia, como iglesia, roca, familia, nación, luz, sal, candelero, aspectos espirituales de la iglesia universal. Sí, todo esto es parte de la iglesia universal, la totalidad de todos los creyentes que conformamos la fe. Pero las iglesias locales como la nuestra, las congregaciones locales, las localidades en las cuales nos congregamos, debemos mostrar práctica y visiblemente estas realidades espirituales. ¿Para qué? ¿Qué dice Efesios 3:10? ¿Para qué? ¿Cuál sería entonces la razón del por qué debemos mostrar localmente realidades espirituales que se le atribuye a toda la iglesia universal, pero que particularmente nosotros como congregación debemos mostrar? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué? Para darle a los ángeles. Muy bien, Miguel. No tanto ejemplo, Miguel, sino para enseñarles, mostrarles. Porque es algo que vamos a entender ahorita más adelante cuando lleguemos a ese punto, esta relación. Entonces, 1 Corintios 12:27, dice el Señor: vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y este verso de 1 Corintios 12:27 nos enseña que todos, como Efesios capítulo 5 lo habla también, y varias partes en Efesios y en Corintios y en Romanos, que la iglesia es llamada un cuerpo, que tiene ¿qué? Una cabeza. ¿Quién es la cabeza del cuerpo? Cristo.
Pero el cuerpo, hizo vosotros siendo el cuerpo de Cristo, somos miembros cada uno. O sea, él divide, el Señor disecciona particularmente. Es como el cuerpo que se compone, por ejemplo, de células, llamémoslo así, y el cuerpo se compone de millones de células. Cada uno de ustedes es una célula y cada uno de nosotros componemos o formamos parte del cuerpo espiritual que se llama la iglesia. ¿Sí me entienden? Creo que estoy hablando claramente en esto. Entonces, es como, ¿cómo se hace entonces visible el cuerpo de Cristo? ¿Verdad? A través de los miembros, ¿verdad? En comunión, en servicio, en obediencia, en asistencia, los miembros de la iglesia de Cristo en un determinado lugar. Es como dijéramos, vamos a transliterar las palabras de Pablo que dijo así: iglesia en Santa María, hablando de 1 Corintios 12 y 27, ¿no? Iglesia en Santa María, ¿no? Quiero recordarles un término, el nombre de Santa María es por el barrio, ¿no? Quiero que entiendan, ¿no? Es por el barrio donde estamos, no porque seamos una iglesia que se identifica con doctrinas como algunos por ahí nos han señalado. Por ahí ya me han preguntado que si nosotros somos católicos porque nosotros somos iglesia de Santa María. Ya me preguntó alguien y yo me tuve que explicarle. Entonces, hermanos, es como dijera iglesia aquí en Santa María, o los que nos reunimos aquí en este barrio, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Entonces, hermanos, a través del Antiguo Testamento, el Señor va a mostrar también, explicándolo en el Nuevo, una nueva relación que ahora tiene con su pueblo, ¿verdad? Que se va a mostrar localmente. Estoy recalcando mucho algunas palabras para que entiendan la responsabilidad que tenemos ahora de manifestar, de mostrar de manera local, con el fin de enseñar a los ángeles, principados y potestades, la multiforme sabiduría del Señor. Y el Señor usa una figura en el Antiguo Testamento que también la relaciona en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y es la figura de Cristo como pastor y la iglesia como un rebaño. Esa es la idea que el Señor usa. Por eso vamos a ir a Juan capítulo 10, versículo 1 y versículo 2. Entonces, en el contexto de Juan 10, por eso, hermanos, siempre que estudiamos la Biblia, aconsejamos leer el texto, Juan 10, 1 y 2, y el contexto, ¿no? En este caso, el contexto es lo que está adelante y lo que está atrás para entender. Porque, hermanos, si sacamos un verso del contexto, vamos a crear un pretexto para inventar lo que usted quiera, y así no es. Entonces, para entender el término de Cristo como un pastor y de iglesia como un rebaño, vamos a Juan capítulo 10. Y en el contexto, lo que viene anticipándose ahí fue la sanidad de un ciego en Juan capítulo 9, donde el Señor habla también: yo soy la luz del mundo, y él sana a un ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, ¿no? Y en este contexto, hermanos, vamos a entender por qué el Señor dijo lo de Juan capítulo 10. Porque resulta que los fariseos de la sinagoga en Jerusalén demostraron ser malos pastores, ¿verdad? Malos dirigentes, malos guiadores del rebaño, ¿verdad? Solo pensaban en mantener una autoridad arbitraria, ¿verdad? Basada en una serie de normas, de conceptos y de legalismo: no toque, no mire, haga esto, no haga, para controlar a las ovejas. Por eso el Señor dice que ellos no tuvieron compasión. Y en Marcos lo hemos visto cuando el Señor habla, que dice: misericordia quiero y no sacrificio. Y vayan y aprendan lo que quiero, en verdad, que muestren misericordia y no solamente una serie de rituales. Estos hombres que aquí en Juan capítulo 9 estaban ahí presentes cuando el Señor dijo, Juan capítulo 10, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hasta ahí llegamos el jueves anterior, ¿no? Entonces el Señor Jesús, al mencionar esto, les hizo entender a los fariseos, porque recordemos que Israel era un pueblo de ganaderos y de agricultores, ¿no? Entonces ellos entendían estas figuras claramente. Entonces él quiere decirles con esta alegoría y con este ejemplo del buen pastor, porque lo dice en Juan 19: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará paso. Pero también dice: yo soy el buen pastor, en el verso 14. Dos cosas que él revela acá: él es la puerta y él es el buen pastor. Por eso en Juan capítulo dice: el que no entra por la puerta. Y también habla de uno que puede ser bueno o mal pastor, porque los fariseos no estaban sintiendo compasión por el hombre ciego, ni alegría porque había sido restaurada su vida.
¿Cómo le enseñamos nosotros a los ángeles la misericordia de Dios, la empatía? Verdaderamente eso también es un tema para una buena enseñanza. ¿Cuál es su vida como cristiano? ¿Cómo es su vida o cómo es nuestra vida como hijos de Dios? ¿Simpáticos o empáticos? Son dos términos diferentes. Desafortunadamente y con dolor, muchos de los creyentes en las iglesias locales se tratan con simpatía y hay poca empatía. Y más tarde explicaré por qué, para no desviarme del tema. De Juan capítulo 10, versículo 1-2, el Señor nos quiere enseñar en verdad en este tema que estamos hablando una gran verdad, porque empieza y usa la figura de Cristo como pastor y la iglesia como un rebaño. Si la iglesia es un rebaño, significa que la iglesia debe por tanto tener un pastor o unos pastores. Eso se enseña en la escritura, no estamos enseñando nada que la palabra de Dios claramente no muestra. Entonces, aquí en Juan 10, 1-2 vemos dos clases de pastores. Dos clases de pastores. ¿Cuáles son? Bueno, los que están aquí, por favor, si me van a ayudar a participar con voz fuerte, para que los que están en Zoom escuchen. Y si no, yo aquí, el Zoom, si alguno quiere abrir su micrófono, participe también con voz clara. Hay dos clases de pastores aquí en Juan 10, 1. ¿Cuáles son? Primeramente, el que no entra por la puerta, ¿verdad? Y es llamado como Miguel, ladrón y salteador. Uy, qué adjetivo tan duro, ¿no? Pero el Señor dice, el que no entra por la puerta, así es fácil, dice. Y él más adelante dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Y es interesante esto también de que entrar y salir, y eso lo vamos a ver también. Entonces, hay dos clases de personas que pueden guiar el rebaño. O dos clases de ancianos, o guiadores, o sobrevedores, o pastores. Son los mismos términos para describir una labor, hermanos. No es algo profesionalmente reconocido. El pastorado no es algo que usted adquiera, aunque algunos estudian en institutos y hacen 4 o 5 años de colegio bíblico y los nombran pastores. Pero ese no es el modelo bíblico. Las iglesias como las nuestras, las iglesias de sencillez y de corazón sincero, de que nos reunimos en la sencillez de las escrituras, aplicamos el principio del pastorado de una manera totalmente diferente, más bien de manera bíblica. Ya entraremos también en este punto. Volvemos a repetir para que quede en sus mentes. Dos clases de pastores. El primero que dijo Miguel, el que no entra por la puerta, y Dios le dice, usted es un ladrón y salteador. Y el otro que dice, el que entra por la puerta, ¿cierto? Verso 2, el que entra por la puerta, ese sí es. Eso fue lo que dijo Jesús. Ese sí es el pastor de las ovejas. Vamos a ver entonces cómo identificarlos. ¿Cómo podemos identificar a uno que está levantándose en el liderazgo en la iglesia, o a uno que está asumiendo roles de llevar la grey de Dios, de dirigir a las ovejas de una manera? Bueno, vamos a ver algunas características y ustedes tienen que dar también respuesta a entender si verdaderamente los que estamos frente a la congregación somos merecedores de ese trabajo o no. Gran responsabilidad, porque en cierta manera es un autoexamen. Es una manera de decir, bueno, aquí estamos, pruébenos, califíquenos y júzguenos. Esa es la idea también de este estudio. Porque los que guían a la grey de Dios no los guiamos por decisión personal. Vamos allá. Primera marca, ¿verdad? La primera marca de un buen anciano, de un buen líder o de un buen pastor, hermanos, es que tiene una entrada legítima en el ministerio. ¿Por qué entra al ministerio? ¿Porque da sentido o porque tiene que? ¿Por qué entra una persona a un ministerio o a un servicio ministerial, donde la palabra ministerio, quiero aclararle, significa menos que? Ministrar es prestar un servicio, pero de una manera viendo al que sirvo como mayor. Y yo estoy llamado a ministrar. Hoy día los ministros de Dios son los que están por encima de la grey, ¿cierto? Por encima de las ovejas. Y eso está mal hecho. O sea, eso para mí es pecado. Aquellos líderes que están por encima de la iglesia. Porque el líder verdaderamente, el líder del Señor, tiene que estar por debajo de la iglesia, ministrando y sirviendo. Entonces, la primera marca de un buen anciano pastor, voy a usar esos dos términos porque son iguales, es que tiene una entrada legítima en el ministerio por el llamado interno de Cristo. Tiene determinación. Hoy día cada año
no voy a dar el número exacto porque en este momento en mi memoria se me pierde el número, pero sí pasan más de 1000, varios miles de pastores anualmente abandonan el ministerio en los Estados Unidos, ¿cierto? Miles, no voy a decir cientos porque ya exageraría, pero va más de 1000 hasta, pongámosle, 5000. En ese rango está el número de personas, hombres, varones que se abandonan, entregan, no pueden más, renuncian, claudican en sus ministerios pastorales en los Estados Unidos. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, hay muchas razones, pueden haber circunstancias, pero el verdadero pastor, ¿verdad? El que sí está entrando por la puerta, es aquel que tiene una determinación, una entrega, ¿no? Que solo puede venir ¿por quién? ¿De parte de quién? Del Señor, ¿no? ¿Por quién? ¿Cuál de los tres del Señor, de cuál de ellos es el que determina en realidad el llamado de una persona al ministerio? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu Santo? El Espíritu Santo. Y ya les digo por qué. Porque realmente cuando dice aquí, dice a este, verso 3, abre el portero y las ovejas oyen su voz. ¿Quién es el portero? El Espíritu Santo. Él es el que abre puertas, hermanos. Entonces Él es el que toca, Él convence, ¿no? De pecado, de justicia. Él es el que trae convicción a la vida de un hermano para servir. Hermanos, y esta cuestión del servicio es de mucho pensar, porque hay que asumir costos, hay que sentarse, hay que mirar qué gano, bueno, si usamos el término ganar o perder, ¿no? ¿Qué tengo que dejar? ¿Qué tengo que sacrificar? ¿Hasta dónde me debo entregar? Los malos pastores solo hacen lo que les toca. Malos siervos son porque hacen hasta donde les toca, pero no van más allá. Entonces solo el Espíritu va a guiar a estos hombres, a estos ancianos pastores, a entrar con un grupo de personas que seguramente no lo van a merecer, o de pronto con el transcurso del tiempo no van a ser agradecidos en ese aspecto. Pero ¿qué es lo que guía a un hombre que es llamado al ministerio por el Espíritu Santo a hacer estas cosas? Porque un verdadero anciano pastor, hermanos, va a buscar, ¿verdad? Va a considerar buscar la gloria de Dios, ¿verdad? No va a apuntar a otros motivos que no sea el bien de su congregación o de la congregación, el bienestar de ellos, y también la salvación de las almas y el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y para eso, hermanos, significa el sacrificio personal enteramente al servicio de aquellos a los cuales el Señor ha llamado para que guíe. Eso solo es un llamado que Dios da, y es un llamado que ustedes van a estar viendo. Entonces, incluso hay que tener paciencia con los más rebeldes, o como llaman algunos, las ovejas negras en un rebaño. Eso lo vamos a ver. No es reconocido de manera ilegal o tramposa. Entonces, un verdadero anciano pastor, su primera marca es: entra sirviéndole al Señor, y a través del tiempo y su servicio la congregación lo va reconociendo. Estamos viendo en Hechos capítulo 6, los sábados con los caballeros, cómo aprender a ser siervos y no solamente servidores. Servidor es algo que usted hace ocasionalmente. El siervo es el que lo hace permanentemente, como el siervo que agujerea su oreja y dice: ahora soy de mi amo y no me retiro de acá. Ese es el mismo ejemplo que está. En Hechos 6 nos da una idea de cómo el anciano pastor es reconocido. Buscad pues hermanos entre vosotros. Esa fue la labor de los apóstoles a los de la iglesia en Jerusalén. Busquen hermanos. Primeramente tienen que ser de la fe, ¿no? Fácil sería contratar un pastor, no, que la denominación nos mande un pastor. Y llega uno que no nos conoce, ¿no? Como pasa en otros grupos. Y sí, de buen corazón, es un hombre sincero, honesto, no vamos a prejuzgar eso. Pero no está entre nosotros, no sale entre nosotros. No es lo mismo, hermano, no es igual. Entonces busquen pues hermanos de entre vosotros. Dicen también que agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron y da una serie de personas en Hechos capítulo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles. Entonces, hermanos, el verdadero pastor buscará entrar por la puerta, ¿cierto? ¿Quién es la puerta? ¿Cómo? ¿Quién es la puerta? El Señor Jesús. Por eso en Juan 19 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare. Como está en el contexto del pastor, del que guía, se está refiriendo a los pastores. Y claro, obviamente aquel que le busca como el motivo, como la razón de la salvación, el origen de la salvación. Y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará
y saldrá y hallará pasto. Esa frase es interesante, porque el pastor no solamente tiene que entrar, sino también salir. ¿Y eso qué significa? Bueno, ya veremos cuando lleguemos a ese pedacito, si llegamos por tiempo. ¿Cómo fue que las ovejas le conocieron y cómo nosotros debemos de igual manera actuar como un rebaño, ¿verdad? ¿Cómo fuimos reconocidos aquí? ¿Cómo es reconocidos los hermanos que están por la gracia de Dios y por la gran carga de Dios dirigiendo los destinos de la congregación? Bueno, eso es algo que también veremos a través de los pensamientos de este estudio. Juan capítulo 10, versículo 2 al 6. Ya vimos Juan 10.1. Juan capítulo 10, versículo 2 al 6. Dice: mas el que entra por la puerta, dice, el anciano, el guiador, el sobreveedor, el obispo, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Por eso el Señor habla en Juan 19, será salvo, entrará y saldrá y hallará paso. Porque dice aquí, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Muy bien. La puerta lógicamente significa ¿qué? Cuando se habla de puerta, ¿se habla de qué? De que hay una entrada, ¿no? Una puerta por la que hay que entrar. El verdadero pastor de Dios enseñará sobre la puerta a la cual él va a servir, que es Cristo Jesús. ¿Ve? Va a mostrar la salvación que Cristo ofrece. Va a enseñar cómo entrar al verdadero redil, hermanos. Y al salir llevarlos a la presencia de Dios. Porque eso es lo que significa el trabajo del anciano pastor. No están simplemente en figurar. Algunos cuando llegan de visita a extraños que vienen muy de vez en cuando, preguntan: ¿quién es el pastor de esta iglesia? Yo siempre cuando me hablan a mí, yo los corrijo, ¿no? Aquí no tenemos pastores. Aquí hay una pluralidad de ancianos, un cuerpo gobernante. Si los llevo a la escritura, el tema va para eso, los llevo a la escritura donde enseña esto. Pero la gente tiene una idea de que cada congregación tiene un único pastor, ¿verdad? Un único que está ahí al frente. Y no es lo que la escritura en realidad enseña para nuestra función de iglesia. Entonces el verdadero anciano pastor va a enseñar sobre Cristo, va a ser cristocéntrico en todo, hermano, ¿verdad? Va a llevarnos o va a llevarlos a la presencia de Dios donde hallarán pastos. Su ministerio, nuestro ministerio debe ser cristocéntrico. Y cuando dice llevarlos a hallar pastos, ¿qué tiene que ver? ¿Qué significa esto? O sea, ¿qué significa esto? Alimentarse, tiene que llevarlos a la palabra, ¿no, hermanos? No como hoy día hay muchas congregaciones que están enfocadas más en lo emocional, en dar un espectáculo, en atraer personas, haciéndoles sentir agradables, buena música, buena silla, digamos así, una parafernalia, y la parafernalia es toda esa organización que se da para impactar las emociones de las personas y que se queden en la iglesia. ¿Por qué? Porque muchas congregaciones están basadas en su doctrina en una cuestión ya que nosotros nunca practicaremos, obviamente, y es lo que está contaminando muchas congregaciones. No lo voy a decir que a todas, pero la gran mayoría están contaminadas con este enfoque mal habido de los falsos evangelios de la prosperidad, ¿no? Y la mala enseñanza de que el pastorado. Yo he llevado clientes que sin saber que soy cristiano han hablado, ¿no? Como unos que lleva hace mucho tiempo y hablaban de que no, que mi cuñado dejó el trabajo. Le decía un cliente al otro: mi cuñado, sí, creo que fue el cuñado que dijo, dejó el trabajo, se cansó de trabajar 20 años y ¿sabe qué va a hacer? Ese sí encontró la minita, dijo, va a armar una iglesia. Así, literal, yo solo escuchaba y callado, pero el tipo decía, va a armar una iglesia, porque ahorita eso es lo que da plata. Claro, si el pastor logra, ese falso pastor logra enfocar a que su grey se dirija hacia él en el aspecto de que hay que darle, como él enseña lo que yo enseña es el diezmo, ¿no? Me entregan el diezmo es para el siervo de Dios, las ofrendas son para la iglesia. Pero eso no es un tema que vamos a hablar ahora, porque estamos enfocándonos en cómo la iglesia necesita verdaderamente tener buenos pastores. Dice que también aquí en el versículo 2 dice, a este abre el portero. Entonces Jesús usa figuras bien conocidas por los que lo oían a él. Y él se refiere a los rediles que se alquilaban en el mercado, ¿no? Hablando de rediles en los que el ladrón no podía entrar por la puerta.
Estaban también resguardados esos raíles donde se guardaban, perdonen la redundancia, los animales para el sacrificio, ¿verdad? Dice que ni el propio pastor podía abrir, sino que tenía un portero que le abría al pastor. O sea, el portero tenía que reconocer al pastor. Ah, ese es el pastor de estas ovejas, a él le abro la puerta, y le permitía entrar. En el portero que abre la puerta al verdadero pastor podemos descubrir la segunda marca de un verdadero ministro, siervo, obispo, pastor, anciano, sobreveedor y guiador. Como 4 o 5 términos sinónimos para una misma función dentro de la iglesia local. Su trabajo debe, y por lo normal sería así, tener éxito, o sea, tener frutos. El Espíritu Santo es el portero que abre su camino en el corazón de los oyentes, y Él se convierte, hablando del Espíritu Santo, en el instrumento de la salvación del pueblo, de los que oyen. Pero el verdadero pastor muestra al Salvador, y debe haber resultados, hermanos. Porque si la congregación no está dando resultados, no se están viendo los frutos que Dios espera como congregación, ¿verdad? Entonces estamos teniendo un problema que tenemos que buscar en el Señor la razón de esta situación. O es por pecado, desobediencia. Hay varios factores, varias circunstancias que pueden ser una razón del por qué la iglesia, porque recuerden una cosa, la Escritura dice que el crecimiento lo da el Señor. Nosotros podemos llenar la iglesia acá. Es más, si para el domingo tenemos un almuerzo gratuito, aquí se aparecen todos los que no han venido en meses. Y así no es, no vamos a llenar la iglesia, hay un almuerzo. Tenemos una salida próximamente como iglesia en este mes, si el Señor permite organizar rápido eso, donde solo van a asistir los miembros, ustedes como miembros de la asamblea local, hermanos. Porque si decimos, abrimos la invitación, se nos vienen todos, y la iglesia, hermanos, va a cubrir la entrada, va a pagar o va a ofrendar la entrada y el transporte, más no el alimento. O sea, la comidita la llevamos nosotros, como hemos hecho otras veces. Ya el hermano Omar con Luis Humberto están mirando así posibles opciones para que vayamos como iglesia, los hermanos que están en comunión como miembros de la asamblea local, los que se están involucrando, pero nadie más. No es que yo voy a llevar a mi primo, a mi hermana, a mi tía, a mi sobrino, a mi abuelo, a mi papá. No, si no son de los miembros de la congregación o oficiales, llamémoslo así, pues no, invítelos, llévelos otro día. Y si usted los trae, bueno, tampoco vamos a hacer porque hay que abrir la oportunidad para que escuchen el evangelio. Si los trae, paga su entrada, paga su transporte y paga todo. Esa es como la idea, porque realmente la bendición es para los que estamos en común. Fue lo que se habló dentro de los caballeros. Quiero compartir 3 versos antes de terminar este bloque y dejar ahí porque el tiempo ya llegó a su final. Dice Colosenses 4:3, hablando de la puerta, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Es por medio del Espíritu Santo que nos abra oportunidad de hablar el evangelio, hermanos, en nuestro trabajo. ¿Cómo nos conocen en nuestro trabajo? ¿Cómo están aprendiendo los ángeles de nosotros como hijos de Dios al ser buenos testigos de la multiforme sabiduría de Dios? ¿Verdad? En 1 Corintios 16:9 dice, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y en Apocalipsis 3:8, yo conozco tus obras, dice el Señor, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué otra cosa tienen las ovejas, hermanos? ¿Qué más dicen aquí en el verso 3? No solamente que el portero, o sea, el Espíritu Santo respalda, sino ¿qué más? Verso 3. Las ovejas oyen su voz. Entonces, hermanos, otra tercera característica, ¿no? Entonces tengamos, la primera es que el anciano, el obispo, el pastor, sobreveedor, guiador, tiene un llamado personal del Señor. Segundo, el obispo, el pastor, el anciano, el sobreveedor y el guiador tiene un trabajo que es bendecido por el Señor, debe ver frutos en su ministerio. Y el tercero, vamos a tener este tercero, y paramos aquí, es que la tercera característica de un buen pastor, anciano, sobreveedor o guía del pueblo, es que habla precisamente para instruir al pueblo, hermanos. Por eso somos muy cuidadosos, hermanos. A veces, si hemos caído en ese error, perdonen. No es la idea de enseñar sobre asuntos personales en la iglesia, aquí en el púlpito. No es hablar lo que a mí me pasó, aunque eso es testimonial. Es hablar la palabra, hermanos.
De pronto lo usamos como ilustración, sí, pero no usar una experiencia personal para dar una enseñanza doctrinal que no es así. Él no toma, por ejemplo, como hacen hoy día muchos, la grasa y el vellón, o sea, que se aprovecha de las ovejas, ¿no? A ver, ¿a quién puede? Yo he escuchado, no he conocido de primera mano esos testimonios, pero los he escuchado, y algo de verdad habrá de muchos pastores en iglesias que se han aprovechado de las ovejas que han demandado a sus pastores, porque no, que el Señor me reveló que necesitamos, y hay hermanas que han ofrendado, han entregado engañadas bienes, ¿verdad? Sin consentimiento de pronto de otros, de sus familiares, le han entregado casa, ¿no? A los pastores, o les han prestado plata. Yo conocí de uno que quedó viendo 100 millones le prestaron para la edificación, para edificar más el templo, de una hermanita prestada, y ya cuando empezó a buscar la manera de cobrar, le empezaron a sacar el cuerpo, y bueno, eso fue un problema, ¿no? Terrible, ¿verdad? La hermanita prestó esa plata, 100 millones, me acuerdo porque el valor era grandísimo, por eso me quedó grabada semejante cantidad. Entonces, hermanos, muchas denominaciones lo tienen como un oficio. Entonces, el pastor es un oficio, es una profesión, y no es un llamado personal, tampoco es un don dado por Dios. Quiero aclarar eso, ¿no? En la palabra del Señor se habla, es como en Efesios 4, los pilares de la iglesia, cuando habla, y Él constituyó a unos, ¿verdad? Dice en Efesios capítulo 4, versículo 10, versículo 12, dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hay que entender bien el contexto de estas palabras de Efesios capítulo 4, versículo 11, para no distorsionar la doctrina, hermano. Entonces, el oficio de pastor o anciano no es un don en sí, sino una labor reconocida, primero por el Señor y luego por la iglesia. Y en muchas iglesias denominacionales el trabajo pastoral es profesional y remunerado. ¡Qué bendición! Digámoslo así. Ver, tienen un sueldo fijo, tienen prestaciones, tienen liquidaciones como un trabajo. Y el día que los trasladan, porque la junta, entre comillas, la junta pastoral o la junta de diáconos, como algunos se han enfocado también mal, dicen: ya no necesitamos sus servicios, pastor. Traen otro pastor y le liquidan al que se va y chao. Por eso el Señor los llama ¿cómo? Asalariados. O sea, en cambio, en nuestras denominaciones, en nuestras congregaciones, en nuestras comunidades, ¿quién cuida económicamente a los líderes o a quienes sirven? Y la iglesia, ambos. Sí, el Señor por medio de la iglesia. Dios cuida el trabajo de los que sirven o servimos, es por fe. Pero el Señor, y vamos a ver unos versos el próximo jueves o cuando volvamos a retomar el tema sobre estas palabras, ¿no? El Señor mismo, a través de la misma iglesia, por ejemplo, termino, 1 Corintios 9 al 12, ahí paramos, y voy a trazar mi rayita aquí, anotar aquí, hasta aquí llego hoy, pero continuaremos el próximo jueves cuando retomemos. Dice 1 Corintios 9 al 12. Dice Pablo, y él menciona un verso que está en 1 Timoteo capítulo 5, hablando también de los que sirven en la iglesia, hablando de los ancianos, pastores, siervos de tiempo completo o de medio tiempo o de ningún tiempo, pero que deben ser cuidados por la iglesia del Señor. Esto no es un tema, alguno dirá: no, pero el hermanito le conviene decir. Yo no lo digo por conveniencia o no conveniencia, es porque está en la escritura. Yo tengo mi trabajo y el Señor ha sido muy fiel conmigo, protegiendo mi economía en cierto aspecto. Pero eso no amerita a no enseñar sobre la responsabilidad de la misma iglesia, la congregación del Señor, en cuidar a los que servimos. Dice 1 Corintios 9 a 12. Porque la ley de Moisés dice: no le pongas bozal, y lo estoy leyendo en una traducción viviente, ¿no? No le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí, se escribió para nosotros, a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, dice Pablo, no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bebida material. Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. 1 Timoteo 5:18 lo dice, pues la escritura dice: no pondrás bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Dice también:
todo el que trabaja merece recibir su salario. El asalariado trabaja por el bienestar material, hermanos, y así muchas veces debido a esa sobrecarga en la obra, sin juzgar en verdad que son sinceros y honestos para el Señor, abandona la grey, simplemente la deja, se retira de su supuesto llamado ministerio. Pero el obrero llamado por el Señor depende del mismo Señor y de la iglesia. Entonces se encarga de predicar a Cristo de manera sencilla y directa, hablando con claridad la palabra del Señor. Con esto, mis amados hermanos, entonces vamos a dejar hasta aquí en este punto y vamos a retomar cuando volvamos dentro de 2 jueves más adelante a este tema que es tan importante. Recuerden entonces cómo le estamos nosotros dando ejemplo y enseñanza a los ángeles de Dios, que aunque son sabios en su parte espiritual, están aprendiendo de la iglesia como si fueran en una escuela.